muy feliz de poder compartir con ustedes el día de hoy y en particular generar estos vínculos tan importantes interuniversitarios. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla para iniciar con nuestra presentación. Bien. Eh, Cuando hicimos el primer contacto, el doctor Orlando me pidió el favor que compartiera con ustedes algo acerca de odontología digital. Tuvimos una discusión constructiva, por supuesto, desde el punto de vista de entender qué es odontología digital y desde ese punto de vista lo primero que le dije yo es que pues para mí la odontología sigue siendo única. Simplemente lo que entiendo como odontología digital hoy en día son tecnologías diferentes que utilizamos en odontología restaurada. Entonces, desde ese punto de vista, para mí el concepto de odontología digital es básicamente eso, es un concepto, algo muy parecido a lo que pasa como con el tema de diseño de sonrisa, que es, finalmente no es un tratamiento, sino es un concepto, y me gusta entenderlo de esta manera, y es ese tipo de ponencia que me gusta tener en cuenta para compartirla con ustedes en este espacio académico. Entonces, hoy les quiero hablar un poco acerca de las evidencias que hemos tenido durante los últimos 10 años en el uso de este tipo de tecnologías digitales que nos permiten hacer odontología restauradora. Entonces, desde ese punto de vista, lo que primero que quiero mostrarles es un poco acerca de lo que yo hago. Wondering where to begin. Loneliness rises again. All I know isn't right for me now. Oh, I've nowhere to turn. Heaven isn't holding my hand, hoping I can make it to the end. I wasn't looking for a phantom or a friend, trying to find an answer in the wind. I keep feeling like I'm rushing to the end, looking for a good place to begin. But will I ever know? Never know. All I want is enough to believe, but they said there was no guarantee. All I know is they're here for me now. I look up at the stars, but heaven isn't holding my hand, hoping I can make it to the end. Feeling like I'm living in my head. I wasn't looking for a phantom or a friend. I keep feeling like I'm rushing to the end, trying to find a good place to begin. I keep hoping for an answer in the wind. I wasn't looking for a phantom or a friend, but will I ever know? Never know. Trying to find a good place to begin, but will I ever know? I never know. Amar lo que haces, eso es lo que resume finalmente este recorrido de vida en la profesión, donde realmente lo que yo entiendo es que soy feliz con lo que hago y trato de hacerlo cada día mejor. Si se dieron cuenta, pues hemos tenido que atravesar muchos caminos, desde la odontología análoga, desde los modelos en yeso, que todavía son vigentes para muchas actividades que hacemos en nuestra odontología restauradora, pero progresivamente hemos ido cambiando e incorporando nuevas tecnologías al servicio de nuestros pacientes. Eso nos ha generado una muy buena respuesta de parte de ellos, una muy buena respuesta desde el mundo académico, que es otra de las pasiones que hago en el día a día.
Entonces, al final, este tipo de herramientas lo que nos permiten hacer es odontología reconstructiva mediante herramientas tecnológicas que van cambiando en la medida en que va pasando el tiempo. Es normal, no solamente pasa en odontología, pasa en muchos de los otros aspectos en los que estamos en el día a día. Lo que queremos es obtener resultados medibles y predecibles, es decir, que podamos hacer protocolización de lo que hacemos para que eso sea repetible y que en la medida en que pasa el tiempo tengamos menos errores. Es normal también tener errores, siempre cuando adquirimos una tecnología nueva y empezamos a utilizarla, empezamos a tener muchos problemas inicialmente mientras completamos esa curva de aprendizaje. Nos pasó con las técnicas directas, cuando pasamos de la amalgama a las resinas, nos ha pasado en el tema de implantes dentales, nos ha pasado en la migración de los acrílicos a los composites. Bueno, tenemos muchos ejemplos para ello. Al final, lo que tenemos también que tener en cuenta es que cada día es más necesario tener una comunicación asertiva con nuestros pacientes. A veces es difícil hacerles entender qué es lo que les vamos a hacer. Y estas herramientas nos permiten de alguna manera tener comunicación asertiva con ellos y mostrarles lo que es intangible, de alguna manera volvérselos tangible. Entonces tenemos varios ejemplos donde asisten pacientes a la consulta con problemas, como lo visualizamos en esta zona de acá, dos dientes centrales o restaurados con un par de restauraciones indirectas, pero que con el paso del tiempo empiezan a mostrar zonas grises, zonas negras en la zona cervical de los dientes y de alguna manera una arquitectura gingival que empieza a mostrarnos diferentes problemas en términos de pérdida de sensión y en términos de inflamación gingival. Decidimos hacer el caso y a partir de bloques de cerámica como lo que vemos acá, retiramos esas restauraciones e inmediatamente diseñamos a través de un software un par de restauraciones nuevas. Y este es el resultado durante ese proceso. Miren que 8 días después de la colocación de las dos restauraciones nuevas, ya tenemos una recuperación total de la salud gingival, tenemos un color mucho más asertivo, un croma adecuado, un brillo adecuado, textura adecuado, y esto lo podemos hacer mediante este tipo de uso de tecnologías. Pero lo más importante al final es que podemos ver este caso en el tiempo y para el año 2023, miren que este caso se hizo durante el año 2012, tenemos un resultado muy parecido a lo que dejamos en el día 1 o en la línea de base. Entonces, eso nos permite tener resultados predecibles y tener este tipo de protocolos mucho más asertivos para la comunicación con el paciente y tener resultados como los que estamos viendo acá. Eso es lo que me interesa a mí, finalmente poderles generar a los pacientes expectativas en el largo plazo, que no tengan que ser retratados, eso muchas veces lo vemos en la consulta nuestra y de la universidad. Con frecuencia vemos pacientes que necesitan retratamientos de cosas que se hicieron recientemente y precisamente esa no es la idea. Entonces, desde ese punto de vista, nuevamente quiero reiterar que las herramientas que tenemos hoy en día desde el punto de vista digital nos permiten hacer odontología reconstructiva mediante el uso de herramientas que son supremamente tecnológicas, con resultados medibles y predecibles y teniendo una comunicación muy asertiva con nuestros pacientes. Entonces nos llegan a las consultas retos como estos, ¿cierto? Retos como, bueno, tengo una cantidad de problemas en este sector anterior y siempre trato de concentrarme en cuál es el motivo de consulta del paciente, teniendo en cuenta la semiología que vimos durante nuestros procesos académicos. Eso es súper importante porque aunque yo puedo identificar muchos más problemas en la boca en general de los pacientes, siempre debo concentrarme en el motivo de consulta del paciente. Y evidentemente el motivo de consulta de este paciente es este sector anterior y quiere una solución rápida e inmediata. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos varias cosas, varios problemas. Nos vamos a concentrar solamente en ese sector anterior en la primera cita y empezamos a evidenciar cosas como pérdida de función, donde tenemos una sobremordida muy marcada, tenemos fracturas coronales derivadas de la misma posición dental, tenemos restauraciones existentes que ya no están cumpliendo con los objetivos de función y estética, tenemos cambios de color en los sustratos dentales derivado de no sabemos en este momento qué es lo que hay debajo y por supuesto tenemos interfaces restaurativas que es uno de los problemas más frecuentes cuando utilizamos la técnica directa en donde empezamos a encontrar
problemas de pigmentación en la interfase de la restauración con los sustratos dentarios. Entonces se nos vuelve esto un reto y tenemos que mirar cómo podemos atacar. Evidentemente tenemos muchas más cosas que podemos tratar de mejorar en este paciente, pero la primera consulta quisiéramos tener la posibilidad de solucionarlo de manera eficiente durante esa consulta, trabajando solamente este sector anterior. Y por supuesto viene la pregunta que el paciente siempre nos hace, y es que si todo eso que estamos viendo lo podemos hacer o lo podemos resolver el primer día. Y vamos a tratar de resolverlo, evidentemente, desde esa óptica y utilizando este tipo de herramientas el primer día. Entonces, lo primero que tenemos que entrar a evaluar es qué tenemos, qué tejido dental tenemos. Entonces, lo primero, por supuesto, antes de emitir cualquier tipo de diagnóstico, es retirar las restauraciones presentes para poder evaluar esos sustratos y poder ofrecerle al paciente una alternativa adecuada. Entonces, fíjense que una vez retiramos las resinas y todo ese tejido que estaba en malas condiciones, pues lo primero que encontramos, y con frecuencia lo encontramos en los dientes tratados endodonticamente, es la presencia de microfracturas. Y no es algo que sea atípico, es bastante frecuente encontrar este tipo de microfracturas porque son dientes que han sido tratados previamente con restauraciones, son dientes que han sido tratados previamente con tratamientos endodónticos y eso de alguna manera puede generar fracturas o microcracks como estos que están acá. Entonces acá ya empiezo a evidenciar que tengo un problema en donde tengo que tratar de amarrar ese sustrato, tengo que acudir a las técnicas adhesivas que me permitan mantener la solidez estructural de esos dientes que van a soportar las restauraciones que voy a plantear. Entonces, evalúo, establezco cuál es la terapéutica y en este caso lo primero que decido es utilizar unos postes de fibra de vidrio con unos reconstructores de Muñoz, precisamente bajo el uso de la técnica adhesiva para mejorar esa parte interna del sustrato. Hoy en día entendemos los retenedores intrarradiculares simplemente no como algo que le aporte solidez estructural a la raíz del diente, sino lo que queremos es hacer una estabilización del muñón protésico. Entonces, fíjense que lo que hacemos es una colocación de estos postes bajo el protocolo de colocación de postes, hacemos nuestras reconstrucciones de muñón y esas reconstrucciones de muñón yo siempre procuro que tengan el mismo color de la dentina o del sustrato para que tengamos una restauración vítrea mucho más bonita en el resultado final cuando hagamos la restauración definitiva. Esto nos permite tener una integración con el tejido remanente y, por supuesto, ser muy conservadores con lo que queremos hacer en esos dientes. Fíjense que si ya veo los dientes desde la parte anterior, pues ya cambia ese sustrato. Miren que aunque las interfaces restaurativas de la parte vestibular siguen ahí, porque no las hemos retirado del todo, pues fíjense que ya el croma de los dientes cambia de alguna manera y tenemos un sustrato en ese momento listo para la preparación biomecánica. Hacemos nuestra preparación biomecánica, siempre tenemos en cuenta los conceptos de biomecánica en restauración, en donde siempre quiero tener ferrules adecuados, ferrules que sean, que me garanticen que no vamos a tener un desprendimiento de las partes restauradas internamente en esos muñones a partir de ese muñón dental. Entonces, lo que quiero siempre es tener ferrules con estrés predecible. Hay mucha literatura sobre este y en particular los análisis de elementos finitos nos muestran cómo se transmite esa carga a esa interfase entre el sustrato dental, el poste y la reconstrucción del muñón. Entonces vamos siempre a tratar de tener ferrules largos en altura, pero también ojalá anchos en el diámetro vestíbulo palatino y en el diámetro mesodistal. Entonces vamos a tratar de buscar siempre eso, hacer una reconstrucción que sea adecuada, que nos garantice longevidad del tiempo. Fíjense que el ferrul de este diente 22 está un poco más disminuido en comparación a los de los dos dientes anteriores. Entonces acá vamos a tener que tener en cuenta unas condiciones especiales durante la función masticatoria. Recuerden que este era el diente que tenía mayor fractura. ¿Qué hacemos posteriormente? Simplemente vamos a tomar una impresión digital y a partir de esa impresión digital nos vamos a un software de planificación. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esos softwares de planificación que nos permiten establecer la propuesta restaurativa, una propuesta restaurativa que tenga las condiciones de forma de los dientes, pero que también tenga las condiciones de función, teniendo en cuenta todos los conceptos de oclusión, tanto estática como dinámica.
Y al final lo que hacemos es la instalación ese mismo día de 4 restauraciones en cerámicas vítreas que nos llevan a concluir el objetivo con el paciente. Fíjense lo que les decía, la función, acá están los signos el chequeo con papelería articular, es súper importante saber cómo va a quedar haciendo las desoclusiones este paciente, mirando cómo nos va a quedar haciendo la función masticatoria, pero al final podemos hacer una resolución de una situación clínica que teníamos en esta zona de acá y que hoy vemos resuelta o que el primer día vemos resuelta de una vez. Esto de alguna manera nos permite también crear mucha más confianza con el paciente y una vez resolvemos este sector anterior, ahora sí podemos ir a resolver la otra cantidad de problemas que tiene el paciente en el sector posterior. Nuevamente, estamos utilizando herramientas tecnológicas para hacer odontología reconstructiva mediante resultados medibles y predecibles con una comunicación muy asertiva con nuestros pacientes. Entonces, desde ese punto de vista, en realidad, ¿debo adaptarme a un nuevo concepto odontológico? ¿Debo desarrollar ciertas habilidades nuevas? ¿Tengo que replantear mi práctica? Y realmente la tecnología es un factor diferencial para la práctica odontológica restaurativa hoy en día. Pues vamos a tratar de solucionar estas 4 preguntas durante el abordaje de esta conferencia del día de hoy. Pues lo primero que tengo que tener en cuenta es que hoy en día tengo 2 caminos para hacer odontología restaurativa, perdón. Las tecnologías análogas que siguen siendo vigentes y no las podemos desvirtuar, las hemos utilizado durante los últimos 50 años con índices de éxito muy altos, con tasas de éxitos y de sobrevida muy altos, pero hoy en día tenemos unas tecnologías digitales que nos permiten hacer los procesos de alguna manera un poco más exactos, un poco más precisos y de alguna manera más rápido. Eso nos va a garantizar también tener un proceso mucho más estandarizado, porque recuerden que lo que les dije al principio es que yo quiero hacer que estos procesos sean cada vez mucho más parecidos y en la medida en que yo puedo protocolizar y ejecutar lo mismo en la mayoría de mis pacientes, pues seguramente va a tener un margen de error mucho menor. Entonces, desde ese punto de vista, las aplicaciones digitales, o lo que llamamos odontología digital, hoy las podemos entender como aplicaciones digitales que nos permiten hacer, por un lado, planificación y por otro lado, ejecución del plan de tratamiento. Y para esto lo que vamos a utilizar es software dental. Y ese software dental nos va a permitir tanto planificar el caso sin tocar al paciente, como en algunos casos ejecutar el tratamiento. Y algunos otros software nos van a permitir solamente hacer planificación y algunos otros solamente nos van a permitir ejecutar el tratamiento. Entonces voy a tener que empezar a interactuar con este tipo de software dental que me va a permitir hacer nuevos planes de tratamiento y ejecutar la parte de planificación. Vamos a ver unos ejemplos de eso. Entonces, desde el punto de vista, el flujo de trabajo, que es como definimos todo lo que hacemos, tanto en la planificación como en la ejecución del plan de tratamiento, empieza siempre por una captura de datos, pasando por una planificación restaurativa, después voy a un procesamiento clínico, que es acá donde les digo que hacemos toda la parte dental de odontología que sabemos hacer y es donde yo considero que no hemos cambiado nada. Posteriormente pasamos a una impresión digital de ese procesamiento clínico para ir posteriormente a un diseño y a una manufactura restaurativa y terminaremos con una instalación restaurativa. Este flujo de trabajo casi que abarca todo el flujo de trabajo desde la planificación hasta la ejecución del tratamiento. Vamos a ver algunos ejemplos para que no sea como tan complejo. La captura de datos siempre tiene que ver generalmente con cómo está el paciente. Entonces, desde el punto de vista análogo, lo que yo normalmente hacía era tomar unas impresiones en alginato, sacar unos modelos, hacer un montaje en el articulador y normalmente a partir de ahí y de la fotografía clínica empezar a hacer todo el diagnóstico y el plan de tratamiento del paciente. Esa planificación, esa captura de datos seguramente hoy la seguimos haciendo con la misma fotografía, pero hoy lo que cambiamos es nuestra impresión en alginato y nuestros modelos de yeso por seguramente unos modelos que son tomados a partir de impresiones digitales a través de escáneres, ya sea extraorales o intraorales, y si quiero materializar esas impresiones, lo que generalmente hago es imprimir esos modelos mediante impresoras 3D, ¿de acuerdo? Muchas veces no es ni siquiera necesario imprimir esos modelos, sino esa captura de datos digital me permite hacer toda la planificación en la pantalla de la computadora. Esta planificación restaurativa antes era lo que llamábamos encerado de diagnóstico, que hoy también podemos seguirlo haciendo manualmente, pero que definitivamente con el uso del software vamos a ahorrarnos muchísimo tiempo
porque lo vamos a poder hacer digitalmente y mediante la herramienta del computador. ¿De acuerdo? El procesamiento clínico, como les mencioné anteriormente, no cambia. Posteriormente pasaría a una impresión que en el mundo análogo antes la hacía por medio de siliconas, poliéteres y todos los materiales de impresión digital para la restauración definitiva. Hoy nuevamente la tomamos con el mismo escáner con el que hicimos la captura de datos. Esta parte de diseño y manufactura restaurativa es la que siempre generalmente delegamos al técnico dental, pero que en algunos casos, como en el mío, intervengo directamente tanto en el diseño como en la manufactura, y de alguna manera lo que esto me permite es controlar factores de riesgo que hagan que los tratamientos no terminen de la manera en que yo quiero que terminen. Y pasaré a una instalación restaurativa que será un tema netamente clínico. Entonces, fíjense que este flujo de trabajo en realidad no es nuevo. Este flujo de trabajo es lo que hemos venido haciendo durante los últimos 50 años, simplemente que hemos incorporado algunas de las herramientas tecnológicas que tenemos disponibles hoy en día para hacer que esos procesos sean, uno, más rápidos y dos, más precisos. Entonces, fíjense, acá está el ejemplo, un ejemplo de tecnologías análogas, en donde básicamente lo que hago es un montaje en el articulador de una situación clínica del paciente. En este caso, es un flujo de trabajo híbrido, donde yo imprimí los modelos, por eso se ven estos modelos de color gris, porque están impresos, pero fíjense que aunque están impresos, todavía son susceptibles de ser montados en un articulador para hacer el análisis de oclusión, ¿de acuerdo? Y a partir de ese montaje, empiezo a hacer una propuesta restaurativa. ¿De acuerdo? Por otro lado, tengo el flujo de trabajo 100% digital, en donde puedo planear el mismo caso, ¿cierto? Pero sin ir al mundo análogo, sino directamente ir a la planificación restaurativa a través de la pantalla. Entonces, esto resume que voy desde el diagnóstico, pasando por la planificación del plan de tratamiento y también puedo ir a la ejecución de ese plan de tratamiento. Otro ejemplo, pacientes que con frecuencia asisten con delaminación de los composites en el sector anterior. Hacemos bastante sector anterior y para mí es mucho más fácil ilustrar sector anterior, básicamente porque la fotografía se vuelve mucho más fácil de hacer. Entonces, por eso vamos a abordar muchos casos en el sector anterior. Entonces, ¿qué hacemos como primera alternativa? Nos vamos a la captura de datos, y la captura de datos tendría que ver, como lo mencionamos anteriormente, con la fotografía clínica, en donde necesito ver cómo sonríe esa paciente, qué está pasando en el sector anterior, qué está pasando en el sector anterior y cómo puedo darle solución al motivo de la consulta de la paciente. Entonces, ya claramente lo que queremos es hacer un recambio de esas restauraciones del sector anterior. Nos vamos directamente a la planificación a través de dos software. En este caso utilizamos el software CEDEC y el software InLab, que nos van a permitir la planificación de ese plan de tratamiento por medio de algo que se llama análisis de sonrisa o Digital Smile Design. Entonces, esta es la situación clínica, no hacemos nada en el paciente, solamente escaneamos y hacemos una propuesta previa sobrepuesta del sector anterior para ese paciente, donde vamos a ver cómo se puede proyectar esa restauración de esos 6 dientes anteriores. Entonces utilizamos la herramienta de Digital Smile Design, nos vamos a hacer una marcación que nos pide el software de acuerdo a la marcación, de acuerdo a la contextualización anatómica del paciente, para que el software pueda identificar dónde está el maxilar superior con respecto a la fotografía clínica del paciente. Entonces, fíjense que estamos integrando una impresión en 3D con una fotografía del paciente. Y simplemente acá lo que hacemos es acabar de posicionar ese maxilar y ver cómo va a proyectarse esa restauración en el paciente. Fíjense que esto nos permite tener una comunicación mucho más asertiva y decirle al paciente, mire, es que usted va a quedar así. En cambio, si yo no tengo esta herramienta y se la trato de mostrar a partir de un encerado diagnóstico, pues sí, le voy a mostrar unos modelos, pero el paciente no va a tener la oportunidad de ver cómo se va a ver esa integración en el sector anterior con su cara. Entonces, ahora sí nos vamos a la parte del procesamiento clínico, y en este caso escogemos 2 bloques de cerámica vitre, en este caso un material que se llama Tessera, que es un bisilicato de litio avanzado, lo define así el fabricante. Vamos a la preparación dental, donde decidimos qué tejido vamos a retirar, qué vamos a mantener, qué vamos a solucionar. Y finalmente este es el resultado del 4 de las restauraciones hechas el primer día, ¿de acuerdo? Entonces trabajamos el primer día solamente 4 restauraciones con una propuesta completa para los 6 dientes anteriores que posteriormente se materializó en la siguiente cita. El resultado, un resultado 100% predecible, una paciente muy satisfecha con el resultado del sector anterior, todo realizado a partir de herramientas digitales.
Otro caso un poco más complejo en donde el abordaje no va a ser tan sencillo. Fíjense que acá tengo un desbalance desde el punto de vista de las alturas de los cenit gingivales, entonces tengo que tratar de solucionar también esto. Hago fotografía clínica nuevamente, hago impresión digital para tener un escaneo de esos maxilares, en particular del maxilar superior. Siempre hago una radiografía periapical, en este caso una radiografía digital, no una radiografía de película, sino una radiografía digital que me permite interactuar entre lo que tengo acá y lo que tengo acá. Y evidentemente la tomografía de combino de rayo de cono se ha vuelto una herramienta muy importante en la práctica de todos nosotros. Entonces, fíjense que hacemos una tomografía en este paciente y en esta paciente podemos empezar a evidenciar qué tanta altura ósea tengo en la parte vestibular de esos dientes anteriores para hacer un abordaje seguramente quirúrgico, que es lo que tengo en mente en este caso, para tratar de hacer una nivelación de senos. Entonces, fíjense que la radiografía periapical no me permite lo mismo que me permite la tomografía, porque la radiografía es bidimensional, mientras que la tomografía es tridimensional, y puedo establecer, como en este caso, que se ve claramente hasta dónde va la cresta ósea vestibular de mi paciente, y de ahí puedo tomar decisiones en términos de cómo voy a hacer el abordaje de este sector anterior. No he hecho nada en el paciente, solamente hemos tomado imágenes. ¿De acuerdo? Vamos entonces en este caso a hacer una planificación, ya no con el software anterior, sino en este caso vamos a utilizar Exocad, que es otro software que nos permite hacer planificación. Y en este caso lo que hacemos es primero una propuesta también con la herramienta de Digital Smile Sal del software, en donde vamos a tener en cuenta las formas de los dientes hasta donde los queremos llevar, de acuerdo a la posición gingival que vamos a trabajar, es decir, el alargamiento coronal que queremos hacer. Nos basamos en una propuesta muy parecida a la que teníamos en el caso anterior, sobrepuesta. Vamos a esa misma propuesta. Y una vez tenemos esa propuesta, lo que hacemos es integrar nuestro modelo con la propuesta restaurativa que le hacemos al paciente y materializamos esa propuesta mediante una herramienta de impresión de 3D. Es decir, esto lo imprimo con una impresora en una resina de modelos que nos va a permitir tener la imagen real de cómo se vería el tratamiento proyectado. Y en este momento decido ir al paciente para ver cómo se va a ver. Quiero materializar esto, pero no quiero todavía tocar nada porque quiero ver la respuesta del paciente frente a eso. Entonces, en este caso, lo que hacemos es la técnica de mock-up o la técnica de maqueta, en donde simplemente a partir de un bisacril vamos a proyectar esta misma restauración en el paciente por encima del nivel y contemplando también ese aumento de corona clínica. Entonces, fíjense cómo ya empezamos a emparejar un poco más esos márgenes. Acá no he retirado todavía las coronas completas del paciente, simplemente sobrepuse el material que que teníamos planificado. Y esta es la fotografía donde tenemos una respuesta positiva del paciente y nos dice que eso es lo que quiere que hagamos. Entonces, con esta información, pues lo siguiente que hacemos son varias cosas. Primero, diseñamos unos provisionales que nos van a permitir tener nuestra restauración provisional el mismo día que hagamos el retiro de las restauraciones y probablemente el procedimiento de gingivectomía que vamos a hacer. Por otro lado, tenemos una matriz que nos va a permitir posicionar el provisional en la forma en que yo lo planifiqué. Eso es con el fin de que el provisional no se me vaya a mover durante el posicionamiento en la zona de los muñones. Pero además de eso, esa misma matriz va a funcionar como guía periodontal. Entonces, fíjense que si yo posiciono la matriz en la guía periodontal, estoy obteniendo las alturas de lo que propuse en la propuesta de planificación para hacer ese recorte gingival. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos al paciente, ahora sí el procesamiento clínico, retiramos nuestras coronas, esos 4 dientes anteriores, ya sabemos que vamos a también a preparar estos 2 caninos para generar un proceso de cambio en el sector anterior. Posicionamos nuestra matriz, revisamos que esto esté funcionando adecuadamente, que tengamos los espacios adecuados, posicionamos nuestro provisional que está completamente abocardado en la parte interna y en este caso fíjense que lo que estamos marcando acá es cuál es la altura del recorte gingival que vamos a hacer. Hacemos nuestro recorte gingival, inicialmente lo hacemos con una técnica de bisel interno, pero a mí me gusta hacerlo bastante con láser electrobisturí, generalmente electrobisturí,
En este caso, simplemente con la misma guía periodontal hacemos nuestro recorte para posteriormente posicionar los provisionales, hacer el rebase interno mediante la técnica de DOPT o de preparación vertical, que fue la que utilizamos en este caso. Entonces, fíjense que trabajamos a partir eh, de técnicas que están perfectamente documentadas en la literatura y acá lo que obtenemos es una salud periodontal inicial, ¿de acuerdo? A partir de un polimetilmetacrilato obtenido industrialmente que tiene mejores características y esas otras las características importantes en el tipo de odontología que estamos haciendo hoy o en la incorporación de herramientas tecnológicas que estamos haciendo hoy. Entonces, el mismo acrílico que utilizamos generalmente para la temporalización mediante la mezcla manual, pues viene mejorado cuando es obtenido industrialmente, porque viene libre de poros, no tiene monómeros residuales, vamos a tener una mayor biocompatibilidad y desde ese punto de vista miren que el comportamiento gingival de esta paciente en términos de lo que obtenemos durante la fase de provisionalización es una respuesta muy buena. Esto es lo que sucede 8 días después. Miren cómo empezamos a ver que el tejido empieza a mejorar. Miren cómo empezamos a ver nuevamente ese punteado de cáscara de naranja característico de la encía que no estaba presente previamente a la colocación de nuestras restauraciones provisionales. Por aquí todavía vemos algo de inflamación, pero es un tema que va a ir mejorando progresivamente hasta que ya tenemos nuestro resultado completo. Entonces, lo siguiente que tendremos que preguntarnos es si este tipo de tratamientos, perdón, si este tipo de tecnologías son predecibles y son repetibles, si son longevas en el tiempo, si los materiales que estamos utilizando hoy a partir de esas tecnologías son longevas en el tiempo, si son fáciles de hacer y si debo saber algunas cosas adicionales. Vamos a tratar de solucionar también este tipo de preguntas. Entonces, lo primero es entender qué es predecibilidad, repetibilidad y longevidad. Y para podernos contestar esta pregunta, pues tendremos que abarcar dos conceptos importantes en la literatura clínica o en la literatura de referencia que utilizamos en el día a día. Y estos conceptos son sobrevida y éxito clínico. La sobrevida tiene que ver con el tiempo que duran las restauraciones en la boca de los pacientes y por otro lado, el éxito clínico tiene que ver con el tiempo que duran las restauraciones de nuestros pacientes con las mismas condiciones en las que yo las coloqué en el día 1. Es decir, como el primer caso que les mostré. Desde ese punto de vista, evidentemente, doctores, lo que yo quiero es que mis pacientes tengan más éxito clínico que sobrevida. Sin embargo, las tasas de éxito clínico tienden a ser mucho más bajas que las tasas de sobrevida. Y en términos generales, las tasas de sobrevida de las restauraciones indirectas como las coronas completas, las carillas, las incrustaciones, están en un orden entre 8 y 15 años aproximadamente, mientras que el éxito clínico baja un poquito, baja un poco hacia 7 o 8 años aproximadamente. Eso depende en gran medida, uno, del uso de los materiales que nosotros tenemos y por otro lado, de la técnica que utilizamos. Entonces, vamos a mirar que esos conceptos de sobrevida y éxito clínico están relacionados directamente con conceptos que nosotros abordamos en el día a día. Uno se llama adaptación, y cuando hablo de adaptación no solamente me refiero a adaptación marginal, sino me refiero también a la adaptación de la parte interna de la corona y de la área de asentamiento protésica, lo vamos a ver en un momentico. Por otro lado, a la resistencia de esos materiales en el tiempo, y debo entender que en la medida en que pasa el tiempo, la industria hace materiales cada vez con mejores propiedades mecánicas que me garantizan una mejor resistencia a esos materiales y un mejor comportamiento en el tiempo, y evidentemente la estética es un factor cada vez más importante porque es un factor que los pacientes nos están pidiendo en el día a día. Entonces, desde ese punto de vista, yo debo analizar 4 variables que están relacionadas con esos factores de adaptación, resistencia y estética. Esos factores son la preparación dental, es decir, cómo estoy preparando, ya sea vertical o horizontalmente, cómo estoy tomando la impresión dental para la elaboración de mi caso clínico, y con esto me refiero a el uso de impresión dental mediante materiales de impresión convencionales como las siliconas o los poliéteres versus impresiones dentales a partir de escáner intraoral. Y por otro lado, la selección del material restaurador, que como siempre lo he sostenido, no hay un material que sirva para todo, sino hay un material que está diseñado para cada situación clínica y evidentemente como fase final, la fijación final, en donde decido o no decido utilizar técnica de SIA para la fijación de ese material mediante el uso de los composites que hemos venido utilizando durante los últimos tiempos.
Entonces, en cuanto a la preparación dental, recuerden que todos estamos muy familiarizados con las preparaciones horizontales. ¿Cuáles son las preparaciones horizontales? Pues las preparaciones tipo chamfer y hombro, en donde claramente tengo una pared pulpar de la preparación, tengo un ángulo interno de esa preparación, tengo un área de asentamiento protésica y tengo una línea terminal o un margen de mi preparación dental. Y esta es el tipo de preparación horizontal que la mayoría de nosotros utilizamos o que la mayoría de clínicos utilizamos para la confección de coronas completas. Es una muy buena alternativa, pero hoy en día estamos evaluando nuevas preparaciones verticales y estamos evaluando nuevas técnicas de preparación que en realidad no son tan nuevas y era lo que les hablaba hace un poco de las técnicas de BOPT, que en realidad no son nuevas porque son preparaciones que al final se vuelven preparaciones en filo de cuchillo, que las utilizamos hace mucho tiempo, pero que de alguna manera las hemos dejado abandonadas. ¿Qué características tienen esas preparaciones verticales? Pues no tenemos un ángulo interno como lo tenemos acá, sino tenemos simplemente un margen de la preparación final y aunque implícitamente ese margen interno no está definido, pues sí, realmente hay un margen interno, es decir, lo que yo debo garantizar es que haya una zona de unión íntima entre mi restauración y ese margen final de la restauración, en donde vamos a tener seguramente un mejor comportamiento del tejido periodontal y eso es lo que tiene de ventaja las preparaciones verticales. Son bastante útiles en temas de carillas, son bastante útiles en temas de preparaciones para corona completa, como lo están viendo acá. Entonces, la invitación, mis queridos doctores, es a que no dejemos de hacer esto, pero empecemos a considerar preparaciones verticales dentro de la preparación dental. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la preparación dental? Pues miren, finalmente la preparación dental ha sido documentada desde el año 2014, es un artículo clásico de Boitel, en donde vemos que los parámetros de medición que se utilizaban para las prótesis coladas y para las prótesis inyectadas son realmente aplicables a las restauraciones en CADCA. Entonces, conceptos como línea terminal, área de asentamiento, ángulo interno y pared axial de los que hablamos anteriormente son vigentes y son medibles desde el punto de vista de la literatura. Entendemos siempre que va a haber un gap horizontal y un gap vertical, es decir, que no podemos garantizar una adaptación de 0 micrómetros y es porque básicamente nos estamos enfrentando a un tejido dental y es un tejido realmente celular donde no tenemos una regularidad total. Sin embargo, lo que queremos es que tengamos una disminución de ese gap, tanto horizontal como vertical, y nos acerquemos lo más posible a esa estructura dental. Desde ese punto de vista, el doctor Boitel también nos define que la adaptación de la pared pulpar del diente pilar es un factor fundamental en la sobrevida de las restauraciones en el largo plazo y los estándares de adaptación, tanto marginal como interna, están entre 7.5 y 206 micrómetros, ¿de acuerdo? El estándar de ADA o el estándar de McLean para el año 50 nos hablaba de que el estándar de adaptación marginal era más o menos de 120 micrómetros, y con ese trabajamos durante mucho tiempo. Y la forma de medirlo era básicamente con una exploradora. Es decir, si yo no notaba una interfaz entre la restauración y el tejido dental, podía decir que una restauración estaba 100% adaptada o tenía una adaptación por lo menos clínica. También el doctor Boitel nos define que dentro de esos parámetros de medición para saber si mi preparación dental es coincidente con los fenómenos de sobrevida y éxito clínico, pues no puede ser considerada como un solo factor o un factor único y separado. Debo considerarlo también en combinación tanto con la impresión dental y el material restaurador. Y eso coincide con un poco acerca de lo que les hablé en las dos diapositivas pasadas. Entonces, desde ese punto de vista, fíjense que, por ejemplo, en casos de prótesis fija de comportamiento es un poquito diferente porque tengo que tener factores en cuenta adicionalmente. Ya no solamente tengo que trabajar con mi preparación individual, sino tengo que trabajar con dos preparaciones que deben ser paralelas entre ellas o que deben tener un relativo paralelismo para mejorar el asentamiento protésico de esas restauraciones. Entonces, miren cómo estamos haciendo la proyección de nuestras preparaciones dentales a partir del material que vamos a trabajar. Miren que podemos trabajar una preparación teniendo en cuenta el desgaste que voy a tener a partir de esa herramienta digital que me permite planificar mi caso.
Vamos a evaluar, en este caso hacemos preparación horizontal, no vertical. Entonces, nuevamente, línea terminal o línea de la terminación de la preparación, ángulo interno, área de asentamiento, ¿cierto? Área de asentamiento del póntico, que en este caso también es importante. Necesito saber cómo se va a comportar el asentamiento de ese póntico. Paralelismo relativo entre los dos dientes pilares. Ángulos redondeados, ¿cierto? Voy a trabajar cerámicas vítreas. Y finalmente eso es lo que transmito al software dental para poder tener una restauración definitiva. Y fíjense que el software no solamente me permite tomar la impresión y diseñar la restauración, sino también me permite definir si esas herramientas o esos conceptos, perdón, yo los estoy cumpliendo durante mi preparación dental o no. Entonces, por ejemplo, acá el software me está mostrando que en esta área tengo un, un paralelismo muy bajo con respecto al otro muñón. Entonces, yo en este caso, por ejemplo, podría volver al paciente que lo tengo aún sentado en la silla, repreparar esta zona y lograr un paralelismo mucho más efectivo. Por otro lado, acá también el software me está mostrando que tengo una zona en esta parte de acá, donde la línea terminal no está claramente definida, perdón, y me saca una advertencia diciéndome, mire, es que yo a partir de esa línea terminal que usted planteó acá, que está con puntas o con ángulos muy rectos, y a partir de estos instrumentos que vamos a utilizar en la fabricación y en la confección de de esas restauraciones, pues no la voy a poder hacer. Entonces, desde ese punto de vista, mi sugerencia como software es que hagamos una repreparación. Entonces yo puedo ir simplemente a repreparar, ¿cierto? Y mejorar esa línea terminal. Esto se vuelve una herramienta muy importante en el procesamiento clínico. Es decir, el análisis de mi preparación me permite saber dónde estoy cometiendo errores y me permite cada día mejorar mucho más desde el punto de vista clínico. Pero por otro lado, este esquema de las fresas que van a trabajar la restauración en la parte interna debe ser entendible por el clínico, porque muchas veces se lo delegamos al técnico dental, en el caso de que deleguemos el trabajo al técnico dental, y no entendemos, no entendemos cómo las tecnologías de maquinado nos van a generar las restauraciones. Entonces, fíjense que cuando tenemos ángulos muy agudos en mis preparaciones dentales, pues las máquinas de control numérico, que son las que van a elaborar las restauraciones, me van a generar un proceso de desadaptación. Acá lo estamos viendo claramente. ¿Por qué? Porque el software siempre va a tratar de garantizar que tengamos un área íntima de contacto en esta zona de acá. Y si esa área íntima de contacto, es decir, la forma de inserción de la restauración, va a jugar en contra de la pared interna de la preparación, pues el software lo que va a hacer es de alguna manera compensarlo. ¿Y cómo lo va a compensar? Pues generando una desadaptación interna. Entonces, fíjense que acá estamos viendo un corte de la restauración, un corte del muñón protésico, y estoy viendo que la fresa que va a fabricar la parte interna de mi restauración me está generando este proceso de desadaptación y este proceso de desadaptación. Esto no es una limitación de la tecnología, simplemente es un entendimiento de lo que está pasando en el proceso de confección. Entonces, no solamente me debo preocupar por cómo preparo, ¿cierto? Porque mi preparación se vea bien, porque mi preparación tenga las características de paralelismo, sino también me debo preocupar por quién va a fabricar la parte interna de mi restauración. Entonces, fíjense que si yo decido fabricar esta restauración, la puedo ver de esta manera, como con unos huecos internos, ¿cierto? Y esos huecos internos tienen que ver con la generación de esos espacios para garantizar el asentamiento del área protésica en la parte cervical, ¿de acuerdo? Esto se puede mejorar en la medida en que yo utilizo elementos más finos, es decir, fíjense que esta fresa que yo estoy mostrándoles acá, estamos trabajándola con una fresa normal, o una fresa de diamante de 1.4 milímetros de diámetro en la parte más en la parte final de esa misma fresa. Pero si decido trabajar en la fabricación de esta restauración, ya no con esta fresa, sino con una fresa un poco más delgada que corresponde a 1 milímetro, en el que podemos mejorar esa adaptación interna y ya no tenemos que hacer un proceso de desadaptación interna derivada de la necesidad de asentamiento protésico en esta área. Entonces, es la misma restauración, simplemente que acá está planificada para ser ejecutada con este tipo de instrumentos y acá tengo la misma restauración planeada
para ser ejecutada con elementos extra finos que son mucho más delgados. Evidentemente, el proceso de fabricación acá va a ser un poco más largo que acá, pero me va a garantizar que no tengamos este problema. Estas son algunas de las limitaciones de las tecnologías que estamos utilizando y debemos entenderlas, así no las hagamos. Entonces, desde ese punto de vista, debo entender que hay nuevos protocolos de preparación dental, que debo considerar la impresión digital en mi práctica clínica y que debo utilizar un software que me permita analizar la adaptación en contexto para evaluar los materiales disponibles para las tecnologías CAD/CAM y conocer las posibilidades de manufactura. Entonces, desde ese punto de vista, y como lo veníamos mencionando, pues la digitalización de nuestros casos clínicos se pueden hacer de diferentes formas. La primera opción es que yo decida utilizar escáner intraorales, escáner de primera generación o escáner de segunda generación, que me van a permitir captar la información de mis pacientes. ¿De acuerdo? Pero eso no es la única forma. La otra forma que lo puedo hacer, en la que lo puedo hacer es tomando una impresión de mi caso, una impresión análoga en mi caso, haciendo un modelo de escayola y posteriormente haciendo una digitalización de ese modelo, ¿cierto? Entonces tengo dos flujos de trabajo, uno 100% digital, en donde vamos a hacer una captación por medio del escáner intraoral de las condiciones de mi paciente y por otro lado, haciendo una digitalización de esos modelos. Este es el ejemplo que tenemos acá, digitalización de modelos, escáner de primera generación y escáner de segunda generación. Pero entonces empezarán a salir cosas de las cuales yo me debo preguntar. Y es si esa digitalización de la superficie es exacta y si es precisa. Es decir, si estamos copiando realmente la situación clínica del paciente o no la estamos copiando. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, lo que hacemos en realidad pues son estudios de precisión y estudios de exactitud que se traducen como básicamente saber si lo que estamos procesando en el paciente corresponde a lo que nos está saliendo en la pantalla. Y algunos de estos estudios definen si los escáneres intraorales versus los escáneres extraorales y entre ellos tienen mayor o menor capacidad de precisión y exactitud. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hemos encontrado, o bueno, en realidad lo que encontraron autores como Nulti, es que definitivamente los escáneres intraorales tienen un problema en términos de la conformación del arco del modelo. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que los contactos interoclusales en este caso y en este caso están repartidos de una manera como atípica, ¿cierto? Bueno, yo veo que en este caso, por ejemplo, veo unos contactos mucho más marcados, por eso los veo en rojos, del lado derecho del paciente, ¿cierto? Y del lado izquierdo del paciente no están tan marcados. Aunque eso podría ser una situación clínica, pues esto me genera dudas y la forma en que yo puedo revisarlo es yendo al paciente y mirando si los contactos están de esa manera o no. Pues evidentemente cuando vamos a comparar este escaneo de imágenes con respecto a la situación clínica del paciente, nos empezamos a dar cuenta de que definitivamente estos contactos están más recargados cuando hago escaneo intraoral en un paciente que cuando hago escaneo extraoral. Entonces, desde algún punto de vista, para el año 2019, el escáner extraoral es una mejor herramienta a partir del escaneo de modelos obtenidos por medio de escayola o de yeso en comparación a los escaneos intraorales. Pero ojo, no estoy desvirtuando el escáner intraoral, estoy simplemente diciendo que la conformación del modelo tridimensional para el año 2019 es mucho mejor en el escaneo extraoral que en el escaneo intraoral. Entonces, desde ese punto de vista, no solamente nosotros nos damos cuenta, la industria también se da cuenta y empieza a hacer este tipo de mejoras en donde podemos empezar a encontrar que los escáneres intraorales empiezan, en la medida en que mejoran sus tecnologías de captación, a tener escaneos mucho más acercados a la realidad. Y definitivamente, pues esto se vuelve importante cuando yo estoy haciendo una conformación de un arco completo, pero no definitivamente hago un arco completo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una restauración de este segmento o de este segmento, pues no necesito escanear todo el caso del paciente o todo el arco completo del paciente. Y cuando hago escaneos parciales, digamos que aquí sí tenemos una diferencia muy grande en donde el escáner intraoral se vuelve una herramienta muy importante desde el punto de vista de diligencia del trabajo que estamos haciendo. ¿Y qué encuentran Ulti y colaboradores en este estudio? Pues encuentra que algunas de las tecnologías, o nos describen en realidad muchas de las tecnologías que estamos trabajando hoy en día, y estas tecnologías generalmente están trabajando a partir de luz estructurada y
microscopía confocal a partir de triangulación óptica. Fíjense que es casi que todo lo que encontramos en la mayoría de los escáneres que están disponibles, no solamente en el mercado mundial, sino en nuestro mercado propio. De hecho, creo que todos estos los encontramos en nuestro mercado local. Y por otro lado, fíjense que los escáneres extraorales nos tienen una tecnología muy similar, pero es sobre todo lo que encontramos es luz estructurada. Y eso es lo que hace que tengamos una mejor calidad del escaneo de ese paciente o del escaneo de la situación clínica. Entonces, lo que hace NULTI es mostrarnos, de alguna manera, cómo hay variaciones en la conformación de los arcos y cómo las mallas que se conforman a partir de la impresión digital, pues pueden resultar de alguna manera mejores que otras, en donde son mucho más visibles cuando quitamos los colores, perdón, y por medio de superposición de imágenes podemos ver también cómo en la medida en que más verde sea la repetición de esas imágenes, ¿cierto? Vamos a tener mayor tipo de precisión, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago 50 escaneos, pues la idea es que los 50 escaneos del mismo arco sean lo más parecidos posibles. Entonces, fíjense que en la medida en que yo encuentro más amarillos, más rojos, más azules, pues voy a tener más variación entre diferentes tipos de escáner que se analizan en este estudio. Este es el comportamiento. Entonces, recuerden que la precisión tiene que ver con que el escáner capte la información que debe captar, es decir, la información real. Y por otro lado, la exactitud, que tiene que ver con la repetición de ese número de escaneos que hacemos para que sea también lo más parecido posible a el escaneo inicial. Este es el comportamiento de estos escáneres, donde definitivamente acá en este estudio demostramos o se demuestra que el INEOS X5, que es el escáner extraoral, tiene la mayor precisión y la mayor exactitud en comparación a los demás escáneres. Entonces, esto es bastante variable. Si hoy vamos a mirar nuevos estudios, seguramente este comportamiento va a cambiar, ¿de acuerdo? Porque lo que les mencionaba es que frecuentemente las tecnologías van avanzando en la medida en que va pasando el tiempo. El software cambia y el software va mejorando en la medida en que va pasando, como pasa con el Windows, como pasa con todos los software que utilizamos en el día a día. Pero bien, desde el punto de vista de restauración, pues en realidad a nosotros lo que nos interesa es saber también cómo se va a comportar esa impresión dental desde el punto de vista de la restauración, ¿cierto? Porque acabamos de verlo en la conformación del arco dental como tal. Y desde el punto de vista de restauración, pues lo que yo quiero ver es cómo se va a comportar en la confección de esa restauración. Y desde ese punto de vista, pues en la universidad decidimos hacer un trabajo de precisión y exactitud de imágenes obtenidas por medio de escáner extraoral versus escáner intraoral para saber en donde teníamos mayor precisión y exactitud. Y decidimos hacerlo con y sin diente adyacente porque evidentemente la situación clínica de un molar inferior es diferente a la situación clínica de 6 dientes anteriores, donde la forma de escanear es mucho más fácil porque el dispositivo me va a permitir escanear de manera más rápida. Desde ese punto de vista, pues lo que definimos o lo que hicimos en este estudio fue hacer 3 tipos de preparaciones horizontales, una supragingival, una yuxtagingival y una gingival con y sin diente adyacente. Entonces acá vemos con diente adyacente y sin diente adyacente. Y lo que queremos es mirar qué resultados tenemos en términos de esa captación del escáner intraoral. ¿Cómo lo hicimos? Pues básicamente definimos utilizar este software de superposición de imágenes y de medición de ángulos que nos van a permitir establecer la medición de ángulos tanto en la parte cervical como en la parte oclusal para saber si esos ángulos son reproducibles en la misma preparación. Entonces hacemos nuestro experimento y para esto lo que vamos a usar es un estudio de concordancia en donde queremos saber si tenemos concordancia casi perfecta, sustancial, moderada, leve, pobre o escasa. Y nuestros resultados nos muestran que la exactitud es mayor sin diente adyacente en los escáneres intraorales, mientras que en los escáneres extraorales es indiferente si es con diente o sin diente adyacente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente el escáner tiene la capacidad de captar la información muy bien cuando tenemos escaneos extraorales o intraorales, porque
la capacidad de movimiento de este brazo es muy grande, mientras que la capacidad de captación del escáner pues dependerá del operador, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo saber que en realidad el mover el escáner o la captación ideal dependerá de mover el escáner adecuadamente y para eso necesitaré una curva de aprendizaje muy grande, mientras que cuando escaneo un modelo y lo busco digitalizar, pues realmente el brazo robótico del escáner extraoral es el que tiene la capacidad de captar toda esa información. Por otro lado, no va a tener saliva, no va a tener lengua, entonces desde ese punto de vista el proceso es mucho más sencillo. Eso ya lo teníamos predestinado, sabíamos que seguramente se iba a comportar de esa manera, pero queríamos comprobarlo con estadística. Por otro lado, nos dimos cuenta que las preparaciones supragingivales y yuxtagingivales son mucho más, tienden a ser mucho más exactas que las preparaciones subgingivales. Y es lógico, básicamente porque cuando me enfrento a preparaciones subgingivales voy a tener que hacer retracción de la encía para captar toda esa información que normalmente a veces es complicada de captar. Encontramos que las diferencias entre los escáneres intraorales y los extraorales no son estadísticamente significativas. Eso valida las dos técnicas. Es decir, podemos seguir utilizando estas dos técnicas desde ese punto de vista para la obtención de dispositivos protésicos para restauración. Y nuestros resultados preliminares en cuanto a precisión parecen tener las mismas tendencias que en exactitud, según la interpretación de las que les mencioné anteriormente, en donde tenemos, pues, concordancias moderadas en la mayoría de los escaneos que hicimos, ¿de acuerdo? Esa es una de las cosas que más me gusta hacer, es decir, no solamente quedarnos con la información que tenemos que nos dan las compañías, sino también buscar nuestros propios estudios para poder obtener resultados que sean medibles y que sean publicables. Muy bien. Al final, lo que debo nuevamente es establecer nuevos protocolos de preparación mental, considerar la impresión digital en la práctica y utilizar software que me permitan analizar la adaptación en contexto, evaluar los materiales disponibles para las tecnologías CAD/CAM y, por supuesto, conocer las posibilidades de manufactura. Entonces, fíjense, doctores, que finalmente, pues este tipo de herramientas lo que nos van a permitir es tener un trabajo mucho más asertivo en términos de lo que yo quiero hacer en el día a día, tener resultados más medibles, tener resultados estandarizados y, por supuesto, tener una perspectiva de esa tecnología, porque el uso de la tecnología no puede ser estática, tiene que ir avanzando en la medida en que vamos avanzando en el tiempo. Y para eso tenemos que trabajar de la mano con la industria dental, precisamente para con este tipo de estudios mostrar realmente qué es lo que estamos necesitando, porque muchas veces la industria se empieza a imaginar qué es lo que necesitamos y si de alguna manera nosotros no compartimos esa información con la industria, pues estamos en un cortocircuito con ellos. Al final, los únicos beneficiados van a ser nuestros pacientes, entonces la invitación es a que podamos utilizar este tipo de tecnologías en el día a día y incorporar progresivamente estas a nuestra práctica. Hoy en día, creo que tengo en mente una cifra de que aproximadamente un 30 o un 40% de las consultas ya cuentan con escáner intraorales, creo que es el primer paso, pero de alguna manera creo que el escáner intraoral no es la única necesidad que tenemos. Siempre vamos a necesitar software. El software es súper importante, no solamente para diseñar las restauraciones, sino para poder analizar ciertos contextos clínicos que mis ojos no son capaces de analizar adecuadamente. Bueno, muy bien. Espero haber podido abrir un poco la mente en este sentido y para los usuarios antiguos de este tipo de tecnologías, poder ah, haberles dado información adicional a lo que ya conocen y en el caso de los usuarios nuevos, pues definitivamente abrir la mente a que consideren esto dentro del uso de sus prácticas diarias en el día de hoy. Bueno, Doctor doctor Pérez, Orlando, creo que muchísimas hemos gracias. cumplido con el día. Sí, muchísimas gracias por su presentación, excelente. Quiero preguntarle a los asistentes si tengan alguna pregunta que le quieran hacer al doctor. Sus micrófonos están abiertos o si lo desean, pueden escribir sus preguntas a través del chat.
Bueno, por acá no veo que hay preguntas que no hayan escrito. Mateo Correa dice, muchas gracias, muy buena conferencia, una feliz mañana de día para todos. No sé si de pronto alguien quiere hacer una pregunta, si tenga alguna inquietud que le quiera formular al doctor. Bueno, al parecer todo quedó muy claro. Le agradecemos a todos su asistencia, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Los Bueno, estamos doctor Orlando, esperando. Esa sería nuestra última cátedra abierta de este año. Los estamos esperando el próximo año en febrero. Tenemos una cátedra abierta muy organizada para ustedes con conferencias todos los meses del primer semestre, febrero, marzo, abril y mayo. Les estaremos compartiendo la información la próxima semana para que puedan reservar sus espacios y acompañarnos. Muchas gracias a todos, doctor. Muchísimas gracias y que tengan un buen muchas día. gracias a ti. Buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego.